Durante años, Una familia de 10 nos hizo reír sin parar. Bastaba encender la televisión para ver cómo 10 personas lograban sobrevivir en un pequeño departamento de la Ciudad de México, entre gritos, deudas, problemas y situaciones absurdamente divertidas. Era una comedia ligera, o al menos eso parecía. Pero detrás de esas risas se esconden historias que muy pocos se atreven a contar. Finales tristes, despedidas silenciosas y actores que, con el paso del tiempo, fueron quedando en el olvido, a pesar de haber sido parte fundamental de una de las series más queridas de la televisión mexicana. Hoy vamos a hablar del triste final de Una familia de 10. Algunos ya no están con nosotros, otros desaparecieron de la serie sin explicación, pero todos dejaron un vacío imposible de ignorar. Sus historias no siempre tuvieron un final feliz y muchas de ellas siguen doliendo hasta el día de hoy. Este no es un video para reír, es un homenaje, un recorrido por las pérdidas más dolorosas de esta familia que marcó a generaciones enteras. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación no solo despierta nostalgia, también toca el corazón. Si hay una pérdida que sacudió por completo a una familia de 10, esa fue la de Eduardo Manzano. Para el público mexicano, él no era solo un actor, era el abuelo de todos, ese que con una sola mirada y un comentario sarcástico lograba robarse la escena. La mañana del 5 de diciembre de 2025, México despertó con una noticia devastadora. A los 87 años, Eduardo Manzano falleció mientras dormía, víctima de un paro respiratorio. Una despedida tranquila para un hombre que pasó toda su vida provocando risas y acompañando a generaciones enteras desde la pantalla. Su legado va mucho más allá de esta serie. Desde los años 60, junto a Enrique Cuenca, formó Los Polivoces, un fenómeno que definió la comedia familiar en México con personajes que hoy son historia. Sin embargo, para millones de personas, su imagen quedó marcada para siempre a partir de 2007, cuando llegó a Una familia de 10 para interpretar a don Arnoldo López, el abuelo gruñón, amante de los tamales, siempre quejándose de la comida y del espacio, pero con un amor inmenso por su familia. Don Arnoldo no era solo un personaje cómico, era el corazón de muchas escenas y el equilibrio perfecto entre humor, ternura y experiencia. Su química con Jorge Ortiz de Pinedo hacía que cada escena se sintiera auténtica, casi familiar. Tras su partida, compañeros y fans coincidieron en lo mismo. No se fue solo un actor, se fue una figura entrañable que representaba al abuelo que todos quisimos tener. Eduardo Manzano dejó el escenario, pero su risa y su legado quedaron para siempre en la memoria colectiva. Y cuando el público aún intentaba asimilar esta despedida tan dolorosa, otra noticia llegó para rompernos el corazón. Si hablar de despedidas ya era difícil, el siguiente nombre en esta lista eleva el peso emocional a otro nivel. Porque no se trata solo de una actriz que pasó por Una familia de 10, sino de una figura histórica del espectáculo mexicano. Hablamos de Silvia Pinal, una mujer cuyo nombre está grabado para siempre en la historia del cine, el teatro y la televisión. El 28 de noviembre de 2024, México se despidió de Silvia Pinal a los 94 años, cerrando un capítulo dorado del entretenimiento nacional. Aunque su participación en Una familia de 10 fue breve, su aparición quedó marcada como uno de esos momentos especiales que los fans todavía recuerdan con cariño. En un episodio memorable, la diva se interpretó a sí misma durante una visita a la vecindad de los López, provocando un contraste perfecto entre su elegancia y el desorden absoluto del departamento. Ver a una estrella de su tamaño interactuando con personajes como Plácido o don Arnoldo fue un verdadero regalo para la audiencia. Su cameo no solo generó risas, también confirmó algo muy importante. Una familia de 10 era una serie tan querida y respetada que incluso las figuras más grandes aceptaban formar parte de su universo. Más allá de esta comedia, Silvia Pinal fue un ícono cultural. Protagonizó películas fundamentales del cine mexicano y trabajó con directores de talla internacional, dejando una influencia que trascendió generaciones. Su legado va mucho más allá de un personaje o una serie, pero su paso por esta familia quedó como un guiño entrañable entre dos mundos que se cruzaron solo una vez. La partida de Silvia Pinal no fue solo la pérdida de una actriz, fue la despedida de una era completa. Y cuando creíamos que ya habíamos repasado las ausencias más grandes, la historia de Una familia de 10 nos obliga a retroceder en el tiempo. Hablamos de Patricia Martínez, quien interpretó a Jacinta,
un personaje que aportó frescura, picardía y un humor muy particular a la dinámica de la familia López. Jacinta era ese tipo de personaje que no necesitaba protagonismo para brillar. Su manera de hablar, sus reacciones exageradas y la forma tan natural en la que se integraba al caos del departamento la convirtieron rápidamente en una favorita del público. Cada escena en la que aparecía sumaba energía y reforzaba esa sensación de familia improvisada que tanto conectó con la audiencia. La química entre Jacinta y Tecla fue fundamental para crear la magia de las primeras temporadas. Juntas, formaban una dupla que elevaba el humor y hacía que muchas situaciones se sintieran espontáneas y auténticas. Por eso, cuando Jacinta dejó de aparecer, el vacío se hizo aún más evidente. No fue solo la salida de un personaje, sino la pérdida de una dinámica que definía el espíritu original de la serie. Aunque Patricia Martínez continuó su carrera en otros ámbitos del medio artístico, su ausencia en Una familia de 10 dejó una sensación clara entre los fans. Algo se había roto para siempre dentro de ese pequeño departamento. Era el tipo de pérdida que no se anuncia, pero que se siente con cada episodio. Y mientras el público intentaba adaptarse a estos cambios, la serie todavía guardaba espacio para personajes que marcaron época y que hoy siguen siendo recordados con cariño. Uno de ellos fue una tía entrañable, distraída y absolutamente inolvidable, famosa por una frase que quedó grabada para siempre: Licha González, interpretada por María Fernanda García. Hablar de Una familia de 10 sin mencionar a Licha simplemente no es posible. Para muchos espectadores, ella fue uno de los personajes más queridos y recordados de toda la serie. Interpretada por María Fernanda García, Licha González se convirtió en sinónimo de caos, ternura y comedia pura dentro del pequeño departamento de los López. Con su frase inolvidable, "Yo no soy dramática", Licha representaba a esa tía despistada, exagerada y de buen corazón que siempre terminaba metida en problemas sin proponérselo. Su presencia aportaba un tipo de humor muy particular, basado en la confusión, la ingenuidad y una energía que desordenaba por completo cualquier situación, provocando risas inmediatas en el público. La actuación de María Fernanda García logró que Licha se sintiera auténtica y cercana. No era solo un personaje cómico, era parte fundamental del equilibrio de la familia. Muchas de las escenas más recordadas de la serie giraban en torno a sus ocurrencias, sus malentendidos y su manera tan peculiar de enfrentar la vida, lo que hizo que el público se encariñara profundamente con ella. Por eso, cuando Licha dejó de aparecer en la serie, la ausencia se sintió con fuerza. Aunque la historia continuó, para muchos fans, Una familia de 10 ya no era lo mismo sin su dulzura distraída y su humor involuntario. Su salida no fue una despedida definitiva, pero sí marcó el final de una etapa que muchos consideran la más entrañable de la serie. Licha no murió, pero se volvió una de esas ausencias que duelen con el paso del tiempo, porque representan recuerdos, risas y momentos compartidos frente al televisor. Y mientras el público seguía adaptándose a estos cambios, todavía quedaba por hablar de otra figura que creció frente a nuestros ojos, una joven que conectó con toda una generación, Gaby, interpretada por Daniela Luján. Para muchos espectadores, ver Una familia de 10 también significó ver crecer a Gaby frente a la pantalla. Interpretada por Daniela Luján, Gabriela del Valle fue uno de esos personajes que conectaron de inmediato con el público joven, pero que también lograron ganarse el cariño de toda la familia. Gaby era inteligente, directa y con un sentido del humor muy particular. Su presencia aportaba frescura a la dinámica del departamento y permitía que la serie explorara temas de juventud, relaciones y conflictos cotidianos sin perder el tono de comedia familiar. Su relación con Plutarco y su interacción con los demás miembros de la familia generaban situaciones que mezclaban risa con momentos genuinamente emotivos. La interpretación de Daniela Luján fue clave para que el personaje se sintiera real y cercano. No era solo la hija o la sobrina de la familia, era una joven con personalidad propia, opiniones claras y una evolución visible a lo largo de las temporadas. Muchos fans crecieron junto a ella y la vieron como un reflejo de su propia etapa de vida. Por eso, cuando Gaby dejó de aparecer en la serie, la ausencia se sintió como el cierre de un ciclo. No fue únicamente la salida de un personaje, sino el final de una etapa que marcó a una generación de espectadores. A partir de ese momento, Una familia de 10 comenzó a sentirse distinta, como si algo esencial hubiera quedado atrás.
Aunque Daniela Luján continuó construyendo su carrera en otros proyectos, Gaby permanece en la memoria del público como una de las figuras juveniles más queridas de la serie. Y hablando de personajes inseparables de esa etapa, el siguiente caso nos lleva a uno de los motores del caos, la energía y las carcajadas dentro del departamento. Plutarco, interpretado por Ricardo Margalef. Si hubo un personaje que representó la energía inagotable y el desorden constante dentro del departamento de los López, ese fue Plutarco. Interpretado por Ricardo Margalef, este personaje se convirtió rápidamente en uno de los más queridos de una familia de 10 gracias a su carisma, su humor físico y su capacidad para provocar carcajadas sin esfuerzo. Plutarco era el joven impulsivo, creativo y siempre dispuesto a meterse en problemas. Sus ocurrencias funcionaban como el motor de muchos enredos de la serie, generando situaciones caóticas que obligaban a Plácido y al resto de la familia a reaccionar. Cada episodio en el que aparecía garantizaba movimiento, ritmo y una energía que mantenía viva la comedia. La interpretación de Ricardo Margalef fue clave para que el personaje se sintiera auténtico y cercano. No se trataba solo de hacer reír, sino de construir a alguien con quien el público pudiera identificarse. Plutarco también mostraba sensibilidad, frustración y afecto, lo que equilibraba perfectamente su faceta más alborotada y lo volvía entrañable. Con el paso del tiempo, la presencia de Plutarco comenzó a disminuir y su ausencia se hizo evidente. Aunque no hubo una despedida formal dentro de la historia, los fans notaron que algo importante faltaba. La dinámica del departamento cambió y con ella una parte del espíritu juvenil que caracterizaba a la serie en sus mejores momentos. Ricardo Margalef continuó su camino en otros proyectos, pero Plutarco quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los pilares del humor en Una familia de 10. En Una familia de 10, no todas las pérdidas se vivieron con luto. Algunas llegaron de forma distinta, más silenciosa, pero igual de dolorosa. Ese es el caso de Tecla, interpretada por Jessica Segura, uno de los personajes más queridos de las primeras temporadas de la serie. Para los fans de Hueso Colorado, Tecla fue parte esencial de la magia original del programa. Su inocencia, su manera tan particular de hablar y ese eterno no padrino se quedaron grabados en la memoria del público. Cada una de sus apariciones aportaba frescura, humor genuino y una energía muy especial que hacía sentir al departamento más vivo y auténtico. Sin embargo, con el paso del tiempo, Tecla simplemente dejó de aparecer. No hubo una despedida clara, ni una explicación dentro de la historia. Su ausencia se sintió de inmediato y marcó un antes y un después para muchos espectadores. Era esa sensación extraña de extrañar a alguien que sigue ahí, que sigue viva, pero que ya no forma parte de tu vida. Aunque Jessica Segura continuó brillando en otros proyectos y su carrera siguió avanzando, su salida de la serie dejó la impresión de que la familia original se rompió para siempre. Ver los nuevos episodios sin ella provoca una nostalgia profunda, una melancolía difícil de explicar, como si faltara una pieza que nadie ha logrado reemplazar. Después de repasar tantas despedidas y ausencias, es imposible no hablar del pilar que sostiene todo el universo de Una familia de 10. Jorge Ortiz de Pinedo no solo dio vida a Plácido López, también fue el creador, productor y alma detrás de esta historia que marcó a millones de familias mexicanas. Plácido era el reflejo de muchos padres en México. El hombre que trabaja sin descanso, que carga con las responsabilidades de todos y que, aún cansado y frustrado, nunca deja de sostener a su familia. Ese personaje conectó profundamente con el público porque se sentía real, cercano y humano. Y gran parte de eso se debe a la entrega absoluta de Jorge Ortiz de Pinedo. Sin embargo, fuera de la ficción, Jorge ha librado una batalla mucho más dura. Desde hace años enfrenta serios problemas de salud relacionados con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de las secuelas de un cáncer. Su estado lo ha obligado a vivir con oxígeno, a permanecer a nivel del mar y a esperar un trasplante de pulmón que resulta vital para su supervivencia. Cada aparición pública suya se ha convertido en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Ver su deterioro físico ha generado un sentimiento compartido entre colegas y espectadores. La preocupación constante de saber que estamos presenciando el ocaso de una leyenda viva. Aún así, Jorge ha demostrado una fortaleza admirable, aferrándose al escenario, al trabajo y a la vida con una dignidad que inspira respeto.
Hoy, Jorge Ortiz de Pinedo sigue con nosotros y por eso este no es un capítulo de despedida, sino de reconocimiento en vida. Porque mientras respire, mientras siga luchando, cada momento suyo es una victoria. Y tras recorrer estas historias, solo queda una cosa por hacer: agradecer y cerrar este homenaje como se merece, recordando que Una familia de 10 fue mucho más que una serie. Después de recorrer estas historias, queda claro que Una familia de 10 fue mucho más que una comedia de situaciones. Fue un reflejo de la vida cotidiana, de las familias caóticas, de los problemas económicos, de las discusiones absurdas y, sobre todo, de ese amor que persiste incluso en los espacios más pequeños. A través de sus personajes, esta serie logró colarse en nuestros hogares y convertirse en parte de nuestra rutina durante años. Los actores que hoy recordamos no solo interpretaron papeles, construyeron recuerdos. Algunos ya no están con nosotros, otros simplemente se fueron de la historia, pero todos dejaron una huella imborrable en la memoria del público. Sus risas, sus gestos y sus frases siguen vivas cada vez que alguien vuelve a ver un episodio o recuerda una escena frente al televisor. Hablar de sus despedidas duele, pero también es una forma de agradecer. Agradecerles por el talento, por el esfuerzo y por las sonrisas que nos regalaron en momentos que hoy forman parte de nuestra historia personal. Porque al final, una serie no se mide solo por su éxito, sino por el cariño que deja en quienes la vieron. Ahora queremos leerte. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos actores o personajes marcó más tu vida y qué recuerdo guardas con más cariño de Una familia de 10. Tu experiencia también forma parte de este homenaje. Si este video te hizo recordar, emocionarte o sonreír, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenidos como este. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido, porque aunque el departamento era pequeño, el legado que dejaron estos actores es enorme. Y mientras sigamos recordándolos, nunca se irán del todo.